Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 47 minutos. Continuamos con más información. Saludamos al doctor Carlos Francisco Fernández. Doctor, buen día. Como siempre, gracias por entregarnos toda esta información de salud que es tan importante todos los días. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, del tema del COVID-19. No bajan las cifras de personas fallecidas. Hay una esperanza nueva y es que ya llegó un nuevo biológico aquí a Colombia, aquí a nuestro país. La vacuna de Janssen es una sola dosis y bueno, se espera que mediante la vacunación pues poco a poco vaya disminuyendo toda esta situación tan complicada. Pero la gente se pregunta también, doctor, el tema del post-COVID, que es el tema que va a manejar usted el día de hoy, pero también si con la vacunación pues sí va a bajar esto por tantas variantes que hay, ahora la variante Delta, si las vacunas sirven o no sirven para todas estas mutaciones de este virus. Adelante, buenos días, doctor. Aníbal, un saludo para usted y por supuesto para todos. Sí, usted lo dice, otro problema que le surge a la pandemia sin duda es, digamos, el componente posterior a la infección aguda desde el contexto clínico. Básicamente, pues hoy en día todos los esfuerzos están orientados esencialmente a evitar que las personas se compliquen y, por supuesto, a evitar que las personas mueran. Hablo naturalmente de los espacios terapéuticos. Sin embargo, pues después de que esto ocurre, pues afortunadamente muchas personas sobreviven, la mayoría, pero hay unos síndromes, hay unos componentes que quedan. Y para hablar de esto, pues nos acompaña un investigador de todas las horas, el doctor Juan Manuel Anaya, que es el director del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario y se ha dedicado desde el comienzo de la pandemia, bueno, él investiga siempre, pero desde el comienzo de la pandemia pues a analizar algunos puntos de las infecciones, obviamente no solamente en cuanto a tratamientos y componentes terapéuticos, sino también a su evolución. Y ha hecho el primer estudio en Colombia sobre lo que pasa, cuáles son los elementos que quedan, cuáles son, digamos, no hablemos de secuelas, pero sí cuál es el cuadro posterior a la infección aguda. Y eso pues se ha configurado dentro de un espectro, digamos, general bajo un nombre que es el síndrome post-COVID. Una investigación interesante que la publicamos en el diario El Tiempo hoy y que sin duda pues de la mano de su autor, que es de uno de sus autores, pues obviamente queremos relevar. Doctor Anaya, bienvenido y empecemos. ¿Qué es el síndrome post-COVID? Doctor Carlos Francisco, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información con los televidentes. Bueno, el síndrome post-COVID son las manifestaciones clínicas que perduran una vez la enfermedad aguda ha cesado o aquellas manifestaciones que pueden aparecer después de que la COVID aparentemente se ha tratado y el paciente ha sido de alta. Tanto las manifestaciones prolongadas o el COVID prolongado como aquellas manifestaciones que aparecen después, manifestaciones de novo, manifestaciones nuevas, a todo este conjunto de síntomas y signos se le llama síndrome post-COVID. ¿Cuáles son, digamos, ustedes tienen un listado, digamos, de afectaciones que son multisistémicas, son diferentes órganos, diferentes componentes dentro de la estructura funcional del cuerpo, los afectados, pero cuáles son los más comunes que quedan? Obviamente, sin duda uno empieza por el pulmón, que pues obviamente es un virus respiratorio, pero ¿qué más han encontrado ustedes? Bueno, este estudio, doctor Carlos Francisco, lo llevamos a cabo en colaboración con la Clínica del Occidente y, como bien lo mencionaste, el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes CREA. Y pues es un estudio que, como todos los estudios de investigación, es multidisciplinario. Fuimos varios autores los que participamos en él. Y lo que hicimos en el estudio básicamente fueron tres cosas. La primera, pusimos a punto una encuesta semiestructurada, validada,
Encuesta semiestructurada es preguntas abiertas y preguntas cerradas, dicotómicas, sí o no, o preguntas abiertas, como dije, en donde el paciente puede responder de manera abierta a las preguntas. Esta encuesta es una encuesta que abarca más de 150 preguntas y que investiga por todos los órganos y sistemas del cuerpo para saber cuál ha sido la condición tanto en la forma aguda como en la actual del post-COVID de los pacientes que atienden la unidad post-COVID. En segundo lugar, pusimos a punto y validamos de manera interna la medición de anticuerpos anti-coronavirus. Es muy importante conocer la inmunidad humoral de los pacientes, tanto desde el punto de vista de la inmunidad natural, entiéndase, inducida por el virus, como la inmunidad inducida por las vacunas. Y en tercer lugar, quisimos contrastar nuestros resultados con una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis. Queríamos saber si lo que estábamos observando nosotros corresponde a lo que han observado otros investigadores en el mundo. Y efectivamente, desde el punto de vista de manifestaciones clínicas, las principales manifestaciones clínicas del síndrome post-COVID son las manifestaciones musculoesqueléticas, la fatiga, los dolores musculares, los dolores articulares, principalmente. En segundo lugar, las manifestaciones pulmonares, la tos, la dificultad respiratoria. En tercer lugar, las manifestaciones digestivas, persistencia de diarrea. Y en cuarto lugar, y no menos importante, las manifestaciones neuropsiquiátricas, tanto desde el punto de vista de compromiso neurológico periférico como central, dolor de cabeza, manifestaciones neurológicas periféricas, la anosmia, la geusia, la pérdida del olfato y del gusto, neuropatías periféricas, pero también la depresión. Nosotros evaluamos mediante la escala de Zoom, que fue la herramienta que utilizamos en esta investigación, el porcentaje de pacientes con síndrome post-COVID que realmente tenían depresión. Y en nuestra experiencia corresponde al 35%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 pacientes con síndrome post-COVID está deprimido y realmente muy deprimido. De tal forma que estos 4 componentes, musculoesquelético, neumológico, pulmonar, gastrointestinal y neuropsiquiátrico, son los que conforman las principales características del síndrome post-COVID. Doctora Anaya, cuando hablamos del síndrome, obviamente hablamos de un componente que debe tener también una prevalencia. Dentro de este contexto, en las personas, por ejemplo, que han tenido COVID, ¿cuál sería, digamos, el porcentaje o cuál sería la proporción mejor de personas que pueden quedar con esto? ¿O todos los que hemos tenido COVID estamos condenados a padecer un síndrome post-COVID? Gracias por esta interesante pregunta, doctor Carlos Francisco. Efectivamente, no todos los pacientes que se recuperan de COVID-19 tienen secuelas, por supuesto que no. La prevalencia es muy variable y puede oscilar entre el 20 y el 60% de los pacientes. Lo interesante de las observaciones que nosotros hemos hecho es que pudimos evaluar en función de la clasificación de la severidad de la COVID aguda, es decir, si los pacientes estuvieron hospitalizados, si estuvieron en cuidados intensivos o si fueron tratados ambulatoriamente, es decir, clasificamos a los pacientes en función de la severidad y observamos que la severidad no se asocia con la presencia de síndrome post-COVID, es decir, pacientes que tuvieron COVID leve pueden desarrollar síndrome post-COVID y de la misma manera pacientes que estuvieron hospitalizados y aún, por supuesto, en cuidados intensivos lo pueden hacer. De la misma manera evaluamos si la respuesta de anticuerpos, es decir, si la respuesta humoral se asociaba con el síndrome post-COVID y nuestras observaciones apuntan a que no hay una asociación entre la respuesta humoral y el desarrollo del síndrome post-COVID. Es decir, no es porque yo haya tenido una respuesta inmune muy buena contra el coronavirus que no voy a desarrollar el síndrome post-COVID. Sin duda, doctora Anaya, estos son elementos que se le aportan obviamente a este proceso, digamos, de acopio
técnico, académico, científico que nos va dejando la pandemia. Y, por supuesto, de manera, digamos, consecuente, ya hay organizaciones, en el hospital en el que yo trabajo también, hemos organizado una clínica que se llama Clínica Post-COVID, básicamente para tratar estos problemas que no son menores. Cuando usted habla de, por ejemplo, los componentes musculares, es machísima, digamos, la incidencia de esto. Yo tengo pacientes, en este caso, que prácticamente después del COVID quedan sin caminar, con alteraciones periféricas, hablo neurológicas, que son muy difíciles de abordar, obviamente por un daño estructural a nivel del nervio periférico. ¿Qué pasa con el músculo, doctor Anaya, y el virus? Porque la verdad, digamos, como un elemento blanco casi siempre tenemos, como un elemento diana casi siempre tenemos al pulmón, pero me llama la atención la afectación no solamente del músculo estriado periférico, sino también del músculo cardíaco. ¿Algún hallazgo específico? Y usted que conoce, pues, de plano siempre, digamos, estos componentes de respuesta humoral, de respuesta de defensas, ¿qué es lo que pasa con el músculo? Bueno, desde el punto de vista del músculo estriado, sin duda una de las principales quejas de los pacientes es las mialgias. Mialgias que tienen un componente inflamatorio y que podrían hacer pensar en una relación eventualmente inflamatoria y autoinmune. Permíteme decirte esto sin que nosotros tengamos todavía la evidencia, porque estamos haciendo electromiografías y en pacientes en donde encontramos anomalías francas de compromiso miopático, por supuesto biopsia muscular. El número de pacientes que tenemos a la fecha es todavía poco para dar una conclusión definitiva. Con respecto al compromiso miocárdico del músculo cardíaco, lo que hemos observado son cuadros de miocarditis. Hemos observado bloqueos auriculoventriculares, pacientes que fueron dados de alta y que presentan lipotimias, que se desmayan, que tienen frecuencias cardíacas muy bajas y que se observa que hacen bloqueos posteriores y que necesitan la aplicación de un marcapasos. ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de este síndrome post-COVID? Pues hay varias hipótesis. Una de ellas es una hipótesis inflamatoria, sin lugar a dudas. El virus genera así como pasa con el pulmón, una vez que se resuelve el proceso viral, se genera una etapa inflamatoria muy severa. En el síndrome post-COVID sospechamos que hay un cuadro inflamatorio latente que perdura después de que la infección viral es resuelta. Otra hipótesis que se maneja es la hipótesis autoinmune, sin lugar a dudas. Hay nuevos anticuerpos que se han descrito en pacientes con síndrome post-COVID. También se maneja una hipótesis endocrina de anomalías del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, por supuesto, que se han observado en algunos pacientes. Y yo creo que con la investigación, que es la única forma para generar conocimiento nuevo y veraz, vamos a poder saber en el futuro cuáles son las características de este síndrome, las causas, es decir, los mecanismos fisiopatológicos y la consecuencia, que es lo que tú dejas entrever en la pregunta, cómo manejar a estos pacientes. Porque si lo que estoy diciendo es cierto, por supuesto que está en curso de investigación, el tratamiento va a ser mucho más allá que analgésicos o terapia física. Esos pacientes van a necesitar recibir antiinflamatorios, cualquiera que estos sean, ya sea inmunomoduladores u otros. Lo mismo, a nivel pulmonar hemos observado pacientes que después de 8 o 10 meses presentan compromiso intersticial, y ese compromiso intersticial va a tener que ser manejado mucho más allá que con terapia respiratoria, por supuesto. Algunos sugieren utilización de inmunomoduladores para frenar esa fibrosis que se está presentando en estos pacientes. Es interesante, doctor, aquí podríamos pasar pues bastante tiempo, porque para mí es muy importante también su orientación. Pues obviamente por cuestiones de mi especialidad yo manejo pacientes con déficit de nervioso periférico y obviamente pacientes con déficits musculares. Hay una estructura, digamos, muy comprometida, que es el sistema musculoesquelético, usted lo habla, y obviamente la gente lo manifiesta como fatiga, como cansancio, como un dolor muscular el macho. Pero también he encontrado
una sarcopenia que incluso en la electromiografía o en los estudios de neuroconducción, pues es evidente que va más allá del componente carencial o digamos de la emanciación normal que puede tener un paciente en una unidad de cuidado intensivo. ¿Hay algún componente ahí que de una o de otra forma lo pueda a uno orientar? Porque sin duda ha sido muy difícil. Y otro hallazgo que he tenido, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, ya de la práctica, porque me toca atender muchos pacientes post-COVID, es que son muy jóvenes. Encuentro personas que no han tenido casi compromiso respiratorio, específicamente mujeres, curiosamente, pero tienen unos problemas desde el contexto muscular que incluso les impide caminar por mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún componente que me pueda orientar o que nos pueda orientar a todos para tratar justamente de esto ya desde el plano terapéutico? Porque ha sido muy difícil y tengo pacientes que llevan, digamos, de evolución después de la etapa aguda meses, estoy hablando incluso desde el año pasado, y tenemos dificultades. También tengo familia que ha tenido dificultades, por ejemplo, con dolor muscular, he tenido que recurrir a los bloqueos, a las infiltraciones y demás, pero siempre me llama la atención esto. Entonces, alguna luz, doctor Anaya, porque pues para nosotros es muy importante sus aportes, obviamente gracias, su voz y sus aportes. Hice una encuesta entre varios colegas conocedores del tema acerca de cuál sería el mejor tratamiento para específicamente este tipo de pacientes. Entiéndase, personas jóvenes, en su mayoría mujeres. Muy jóvenes. Doctora Anaya, se me fue el audio. Bueno, pues se me fue el audio, lamentablemente. Esta conversación con el doctor Anaya, que es absolutamente valiosa, no solamente desde el plano práctico para ustedes, sino incluso en el contexto, digamos, médico para nosotros, porque quienes enfrentamos esto ya, digamos, en una etapa posterior, nos estamos viendo a gatas, primero por la cantidad de pacientes y segundo por las dificultades que encierra enfrentar esto. Excúsenme, pues obviamente estoy hablando también de mi trabajo como médico, pero es muy difícil, insisto, por nuestra especialidad, por la mía específicamente, tengo que ver esto. Pacientes muy jóvenes, incluso una compañera nuestra acá del canal hizo una cardiopatía, una inflamación del corazón, sin que su compromiso respiratorio hubiera sido, severo. Lo mismo tengo pacientes que han tenido alteraciones, como digo, musculares, con dolores los machos y obviamente con dificultades por déficit musculares que incluso llevan a la pérdida de la fibra que naturalmente les limita el funcionamiento. Estamos en eso, estamos estructurando pues obviamente componentes para aportar, pero por encima de todo también para aprender. Doctora Anaya, lo vuelvo a invitar porque pues usted sencillamente me está dando aquí la clase en vivo y en directo. Tenga usted buen día y naturalmente seguiremos muy de cerca sus investigaciones.